Sean todos bienvenidos a este primer video para este canal. Este canal se va a tratar más que nada sobre edición de fotos, tutoriales, dudas, todo lo relacionado con fotografía. Como pueden ver en el título del video, hoy les voy a enseñar a exportar fotos. Me encuentro aquí en mi Instagram. Las fotos van a quedar como esta. Si quieren ver esta fotografía, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Les voy a dejar mi Instagram y ya ustedes pueden ver más o menos cómo quedan las fotos, porque aquí hay más ejemplos. Pero yo voy a utilizar esta foto para este tutorial. Para empezar, tengo de este lado la foto, que es un RAW, ¿ok? Vamos a hacer el famoso crop top. ¿Esto qué es? Esto es para que sus fotografías de Instagram queden, por decirlo de alguna manera, bien. Por ejemplo, esta fotografía se ve bien, está bien recortada, pero como les había dicho, vamos a utilizar este ejemplo. Si ven, Instagram siempre te va a recortar la fotografía. A ver, no siempre, si lo hacemos bien. Por ejemplo, esta está bien recortada, ¿ok? Tenía más parte de arriba, pero les digo, la recorté para que se viera así. ¿Cómo vamos a hacer esto? Le vamos a dar a la tecla C o en esta parte en la herramienta recortar, ¿ok? Usualmente ven así, todo completo. Nosotros vamos a seleccionar el que dice 4 2.5 entre paréntesis 8 2.10. Cercioramos de que aquí esté 4 y 5 y correcto. Le vamos a dar un clic para poder editar, moverlo y nosotros lo vamos a ajustar. Hay muchas formas de ajustarlo. Lo usual es hacerlo así como viene por default y ajustar la foto, o presionando la tecla Alt y agrandando esto podemos ajustarlo mejor. Yo lo voy a dejar así, o sea, bueno, así por default como viene. Ojo, cuando ustedes recorten esta foto, lo que se va a ver en la miniatura de la imagen va a ser más o menos como esta parte de aquí, como este cuadradito de aquí, ¿ok? Más o menos el centro, un poquito arribita. Si ven, esta foto la tengo recortada así, o sea, solamente bajé esto hasta abajo para que no se recorte mucho en el pantalón y parte de arriba de la cabeza. Pero en la miniatura de Instagram se ve fea, no se ve decente. Pero yo no recorté la foto ni la exporté para que se viera bien en la miniatura de Instagram, sino para que se vea bien cuando tú la abres. Si ven, aquí se ve bien, pero como les comentaba antes, si la quieren ver con todo su detalle y claridad, nitidez, ábranlo desde un dispositivo móvil. Aunque desde PC no queda muy mal, pero sí se ve bastante feo a comparación de un dispositivo móvil o una tablet. Entonces nada, este es el famoso crop top, el 4x5, lo ajustamos y le damos OK. Si lo queremos alargar un poquito y se nos queda este color, este canal alfa de este lado, le damos en un contenido y se nos va a quitar. Vamos a darle para mostrar el ejemplo. Listo, aquí lo tenemos. Como ven de este lado, pues hay alguna que otra fallita por el tema del relleno automático, con el relleno de Photoshop, pero esto ya lo pueden arreglar ustedes. El punto es hacer bien el crop top. Si le damos ahorita a la C, le damos a la C, ya tenemos el crop top bien hecho. Voy a cerrar aquí el RAW y nos regresamos a la foto ya editada. Aquí tengo el antes y el después. Como ven, el crop top ya está hecho. Le doy a la C 4x5 y está bien recortada. Como les dije, yo nada más bajé eso para que no se recorten nada de la modelo, ¿ok? Aquí está todo lo que tengo ya editado, carpeta, shalala. Una vez ya tenemos el crop top, nos vamos al apartado de edición. Vamos a la parte de abajo donde dice convertir en perfil. Como ven, no tiene un atajo de teclado, así que tenemos que ir sí o sí en edición y darle en convertir en perfil. Como vemos aquí, el espacio de origen, vaya, el perfil en el que nosotros convertimos esta foto al abrirla en Photoshop es el Adobe RGB de 1998, ¿ok? Eso no nos interesa, ya que Instagram y Facebook, creo que Facebook también, cuando tú subes una foto te la convierte automáticamente en este perfil, en ese RGB. Los numeritos de aquí a la derecha no le hago mucho caso, creo que puede variar, no estoy muy seguro, pero lo que nos interesa es el sRGB. Como ven, no hay otro más, no hay nada más que el sRGB. O sea, es un único sRGB que hay, entonces no nos podemos confundir. El motor Adobe ACE, propósito, perceptual, y marcamos esos tres aquí. Le damos OK y vemos aquí en la parte de la derecha de nuestras capas que todo se comprime en una sola imagen. No se preocupen por eso, ahorita más adelante les voy a enseñar a cómo recuperar todo lo de PSD, ¿ok? Nos vamos a ir ahora que ya tenemos esto convertido en el perfil sRGB, nos vamos a ir en la parte de aquí arriba donde dice imagen y tamaño de imagen. Este ya tiene un atajo de teclado, es Alt Control I. A mí se me hace más cómodo irme aquí a imagen y darle clic aquí. Le damos
Y aquí está el tamaño ya del crop top, de la foto original, ok. El tamaño crop top, 4000 por 5000. Como ven, la foto pesa 57.2 megabytes. Pesa una barbaridad. Al momento de querer subir esta foto con estas dimensiones y con este peso, lo que va a hacer Instagram es comprimirlo y le va a bajar tanto el peso como las dimensiones y podemos perder muchísima calidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es recortar esta imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la parte de anchura le vamos a bajar el tamaño. A ver, aquí hay dos opciones. Usamos 1080 en la parte de anchura o usamos el doble, que sería 2160. 1080 es específicamente para Instagram. Si ustedes solo quieren subir su foto a Instagram, utilicen 1080 y se les va a quedar muy bien la foto en Instagram. Yo les recomendaría exportarlo para Instagram y también esa exportación les podría servir para Facebook, aunque se vería un poquito mal. No vería mucho la diferencia, pero sí se llega a apreciar tantito. Como yo solamente lo quiero subir a Instagram, uso 1080, pero en dado caso que si lo quiero subir, si lo quiero exportar a Universal para subirlo a casi cualquier red social sin perder tanta calidad, utilizaría el doble. En este caso, como solo voy a exportar a Instagram, voy a utilizar 1080. Como vemos, pasa de 57.2 megabytes a 4.17 megabytes. Esto es muchísimo, le quitamos mucho peso a la imagen y todavía le podemos bajar más. ¿Cómo? Con la resolución. Aquí yo les recomiendo bajarlo entre 220 hasta 250 o subirlo hasta 250. Yo usualmente utilizo 240. Como ven, la anchura se nos cambia mal. La vamos a regresar a 1080. Creo que el peso quedó igual, pero bueno, no importa. Ya le bajamos muchísimo, ya con esto se va a poder exportar y subir súper bien. La altura no importa, ya que cuando hacemos el crop top esto puede variar. No estoy muy seguro. Lo importante es la anchura, ¿ok? 1080. Con el crop top a 1080, todo bien. Resolución 240. Esto es el tamaño para Instagram. Este es el tamaño perfecto para Instagram, ¿ok? Le damos en OK y vemos que la imagen se nos hace un poco más, bueno, se nos hace muy chica. Si lo encajamos y nos acercamos, vemos que la imagen se ve horrible, se ve fatal. Pero confíen en mí, tienen las pruebas aquí abajo en mi Instagram. Las fotos se les va a ver súper bien cuando las suban a Instagram, ¿ok? Ahora, ya que ya tenemos la foto convertida en perfil sRGB y con el tamaño correcto a 1080p para subirlo a Instagram, vamos a ir en la parte de archivo y ojo, aquí mucha gente seguro utilizará el exportar para web, guardar para web. Esto funcionaría bien si lo queremos subir, vaya, a una página web, a nuestro portafolio, a un, qué sé yo. En este caso no, lo queremos subir a Instagram. Ya tenemos la foto con las dimensiones y con el perfil correcto para subirlo a Instagram. Entonces no hace falta utilizar esto. Le vamos a dar en guardar como o Shift Control S, ¿ok? Le damos aquí y aquí importante, se les tiene que marcar esta parte de aquí abajo en azulito, que es el perfil ICC sRGB. Esto es lo que hicimos antes. Si no está marcado, denle cancelar y van a ir otra vez en edición, convertir en perfil sRGB. Una vez ya esté marcado esto, vamos a seleccionar el formato en JPG. ¿Por qué en JPG y no en PNG? Ya que tiene más calidad un PNG que un JPG. Bueno, esto es porque en Instagram las fotos, cuando las subes, las comprime y las convierte a JPG. Entonces está mejor que nosotros las convirtamos en JPG antes de que el propio Instagram lo haga y lo haga todo mal. Una vez seleccionamos el formato JPG, vamos a seleccionar el primero, el que está abajo de GIF. La podemos guardar. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo lo voy a guardar así, ya que ya lo tengo guardado. Lo voy a guardar, lo voy a reemplazar, obviamente que sí. Aquí muy importante, el halo o el halo lo vamos a dejar en ninguno. La calidad al 12, esto lo dejamos en máximo, creo que se nos pone automáticamente en 12. En progresivo y el nivel de lectura lo dejamos en 3, ¿ok? Como ven, ahora va a pesar 1.8 megabytes. Le damos OK y revisamos que lo que les haya dicho yo esté correcto. Voy a dar un F5 aquí y la foto es esta. Como ven, ya pesa 1.8 megabytes. Pasamos de 57 megabytes, si no me equivoco, a 1.78 megabytes. Podemos abrir la foto. Les voy a enseñar aquí. Está a 1080 por 1350 como lo teníamos antes y ya pesa 1.8 megabytes. Y antes pesaba una barbaridad. Ahora, ¿cómo regresamos todo a la normalidad?
sabemos que la foto ya tiene el crop top. Eso ya lo tenemos que tener para editar la foto para todo. O sea, no lo vamos a poder regresar ahorita. Vamos a dar control Z 2 veces. Aquí ya tiene el tamaño. Le damos control Z y nos regresa el tamaño normal. Le damos control Z y nos desconvierte el perfil. Ok, aquí ya está en perfil normal, el RGB 1998. Y ya tenemos todo lo que habíamos editado. Ahora sí lo podemos guardar con control S, donde ustedes quieran, como ustedes quieran. Y nada, este sería todo el tutorial. El tutorial es, vaya, para exportar para Instagram, como vieron en el título. Entonces nada, quiero agradecerle a GeoColors. Aquí está su cuenta, GeoColors. Este men subió su tutorial en uno de sus reels, en uno de sus videos. Muchísimas gracias, la verdad es que me sirvió muchísimo. Ya ustedes pueden ver el nivel de cómo se ve esta exportación en mi Instagram y en el de él. Entonces nada, espero les haya servido este tutorial y les guste. Si quieren un tutorial de cómo editar fotos como estas de aquí, dejen su comentario y dejen su like. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.